todos somos olvidables. Todos somos olvidables en esta vida. No se las crea que el día que yo me muera, eso mejor dicho, el mundo se va a parar. Olvídese, hermano. Olvídese. El mundo sigue marchando con nosotros y sin nosotros, ¿verdad? Pero reconocer eso, vuelvo y repito, debe llevarnos también a depender de Dios. No dependemos de nosotros, no dependemos de nuestra fuerza porque eso se va a acabar. No dependemos de nuestras influencias porque eso se va a acabar. No dependemos de la salud que tengamos porque eso también se va a acabar. Entonces, el salmista nos habla primero de un Dios que es misericordioso, que es compasivo, que nosotros necesitamos porque nosotros somos polvo, porque somos como la flor del campo. Lo está diciendo un guerrero que desde bien joven enfrentó a un gigante y que hizo temblar a sus enemigos. Mi hermano, los enemigos terminaron teniéndole miedo a David. Nadie, mire, no hubo un solo enemigo que le hiciera frente a David. Ni uno. Usted lee la historia de David y usted encuentra una sola derrota de David. Todas la ganaba. Pero David tal vez está en la edad madura cuando escribe este salmo. Tal vez ya es viejo. Ya no es el mismo. ¿Sabe que una vez un gigante casi mata a David? ¿Ha leído usted esa historia? David fue a la guerra y un gigante casi lo mata. El viejo ya no tenía la misma fuerza. Y vino uno de sus valientes y lo libró. ¿Se ha leído esa historia? Algunos no la han leído. Eso está en la Biblia. Y le dijeron a David, ya, no salga más con nosotros a la guerra. Quédese mejor. No sea que se apague la lámpara de Israel. Le dijeron, David, ya usted es el mismo muchacho que mató a Goliat. Ya está viejo ya. Claro, con respeto se lo dirían, ¿verdad? Pero le dijeron, ya no salgas con nosotros, dijo, ya no salgas con nosotros, para que no se apague la lámpara de Israel. Así que tal vez David, acostumbrado a las guerras y en una etapa de su vida donde tal vez ya no podía salir, yo creo que eso de alguna manera, hay una edad donde el ser humano siente como que se deprime de que ya no puede hacer lo que hacía antes. Pero esa es la vida, mi hermano. Esas son las etapas de la vida. Vaya preparándose psicológicamente para vivir como pensionado. Con pensión o sin pensión, pero tiene que vivir como pensionado. Esas etapas de la vida, ¿verdad? Entonces no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, sino la misericordia de Dios. Por eso el salmista hace ese contraste tan maravilloso. El hombre florece como la flor del campo, pasó el viento y su lugar no la conocerá más. Pero la misericordia de Dios, o más la misericordia de Dios, pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. El hombre es como la hierba, pero la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no se acaba. El hombre es fugaz, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. La palabra misericordia, la palabra hebrea, hesed, implica amor leal, pacto fiel, compromiso permanente. La misericordia de Dios para con los que le temen está basada en el pacto que ha hecho con nosotros en Cristo. El nuevo pacto depende de Dios, depende del carácter de Dios. Dios es eterno, su misericordia es eterna. Dios no cambia, su misericordia no cambia. Aunque el hombre pasa, el amor de Dios no pasa. Generación viene, generación va, pero la fidelidad de Dios trasciende a las generaciones. Su pacto de gracia, escuche, su pacto de gracia no se rompe, nunca se va a romper. Dios ha hecho un pacto de gracia. Dios ha decidido salvarnos en su gracia y no hay un momento en la historia donde Dios se arrepienta y diga, ya no voy a salvar a nadie, esta gente no se lo merece. No, su misericordia y su gracia trasciende las generaciones. Generaciones vienen, generaciones pasan, su misericordia permanece para siempre. Alabado el nombre de Dios. Por eso, mi hermano, una vez más, no dependemos de nuestra fuerza, sino de la misericordia de Dios.
Dependemos de la gracia de Dios, del Dios que no cambia. Por lo tanto, su misericordia tampoco cambia. Incluso aunque se nos acabe la vida, su misericordia nos guiará más allá de la muerte. Así que nosotros nos abandonamos a la misericordia y a la gracia de Dios. Ahora, pero ¿para quién es esa misericordia de Dios? La misericordia de Dios es de la eternidad y hasta la eternidad. ¿Pero para quién? Para los que le temen. Para los que guardan su pacto. Para los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esa misericordia eterna de Dios es para un grupo especial. El mundo, todo se beneficia con la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de todo el mundo. Y hace salir el sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre buenos y malos. Y hace que la tierra produzca el pan para buenos y malos. Pero este día de gracia, un día se va a acabar. La paciencia de Dios un día va a terminar. La Biblia habla. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir, a sacar al amorreo, al fereceo, a todos los habitantes de Canaán, le dijo, pero todavía no, porque su pecado no ha llegado al colmo. O sea, todavía no han colmado la paciencia. Dentro de 400 años tus hijos volverán acá y echaré esas naciones. Dios, pero todavía no, porque no han llegado al colmo. Sodoma y Gomorra llegó al colmo de la paciencia de Dios. Así que hay un colmo de la paciencia y de la misericordia de Dios, donde Dios va a juzgar y va a decretar el juicio. Pero hay un grupo sobre los cuales la misericordia de Dios no tiene fin, no tiene límite. Hay un grupo sobre los cuales la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ese grupo son los que temen a Dios, los que guardan su pacto, los que ponen en obra sus mandamientos. ¿Y quiénes son esos? Bueno, los que están en Cristo Jesús. La misericordia eterna de Dios no es una promesa vaga, es una relación de pacto. Y esa relación de pacto solo es posible en Cristo. Hermano, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Nosotros en Cristo entramos en un pacto de amor con Dios. En Cristo entramos a ser parte del nuevo pacto y en el nuevo pacto, escuche, en el nuevo pacto Dios se compromete, Él, a salvarnos. Dios se compromete, Él, a tener misericordia de nosotros, independientemente de quién somos nosotros. Porque si dependiera de nosotros, mi hermano, razones Dios tendría suficiente para haber abandonado hace rato. ¿Sabe por qué Dios sigue trabajando con nosotros? Porque es un pacto que depende de Dios, que no depende de nosotros. Misericordia eterna de Dios sobre los que le temen. Habrá un tiempo en que el mundo, mi hermano, ya no verá la misericordia de Dios. Y en el infierno no hay misericordia, no hay gracia. Pero los que le temen, los que han entrado en ese nuevo pacto, los que están en Cristo, han nacido de nuevo. Por lo tanto, están capacitados para obedecer los mandamientos de Dios. Y no solo están capacitados para obedecer los mandamientos de Dios, están capacitados para amar los mandamientos. Porque el que está en Cristo ama vivir para Dios. El que está en Cristo se deleita en agradar a Dios. El que está en Cristo no es el que tiene una lista de reglas y normas y cuidado. No, se deleita, él le gusta, vive para agradar a Dios. Está capacitado para eso. Maravilloso el nombre de Jesús. En Cristo, escucha, en Cristo Jesús tenemos garantizada la misericordia eterna de Dios. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestros fracasos, de nuestros pecados, en Cristo tenemos garantizada su misericordia eterna.
Es por eso que cuando pecamos, Dios nos disciplina, Dios nos corrige por su misericordia. Porque al impío Dios no lo está disciplinando. Al impío le espera el día del juicio. A sus hijos Dios los está disciplinando. Por eso Dios nos disciplina. Nos disciplina para restaurarnos, no para destruirnos. Y somos castigados para no ser condenados con el mundo, dice la palabra del Señor. Así que tenemos la misericordia eterna garantizada en Cristo. Hemos entrado en un pacto de amor con Cristo. Maravilloso es Dios. Todo esto nos da razones suficientes, mi hermano, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Por eso el apóstol dice en Romanos 8:1, escuche, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué no hay ninguna condenación? Porque la misericordia de Dios nunca nos va a faltar a nosotros. Porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto. Por eso también escribe el apóstol Pablo, para en Romanos capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? O sea, ¿quién hará que Dios deje de amarnos? Porque hemos dicho, ¿verdad? No es del amor con que yo amo a Dios, es del amor con que Dios me ama. ¿Quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada, ángeles, principados, potestades. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo. O sea, aparte de Cristo, no hay forma de ser beneficiario de la misericordia eterna de Dios. Misericordia de Dios es en Cristo. Y en Cristo estamos seguros. David Gusse, citando a Meyer, escribe, escuche, nunca hubo un momento en que Él no te amara. Su misericordia es eterna. Ni un tiempo en el que te amará menos. Su amor es para la eternidad. No hubo un tiempo en que Dios no te amara. Y no hay un tiempo en que Dios te ame menos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Que así como los padres, aunque sus hijos a veces los hacen enojar, no hay un día en que usted ame menos a sus hijos. Que todos los días los sigue amando. Así usted esté enojado. Así usted esté echando humo por las orejas con sus hijos. Pero no hay un día que usted lo ame menos. Cuanto más nuestro Dios, si nosotros siendo malos nos portamos así, cuánto más nuestro Dios, mi hermano. Hay un día que Dios nos ame menos. Él se compadece de nosotros. Él se acuerda que somos polvo. Nuestras pataletas, Él las conoce y las comprende. Así como usted comprende las pataletas de sus hijos, Él las comprende. Nosotros le hacemos pataletas a Dios a veces, hermano. Tremendo. Escuchaba estos días, para ahí puse este video en el estado, del pastor Pérez Millo. Hablaba de la muerte de su esposa. No sé, alguno por ahí lo vio, hablaba de la muerte de su esposa. Y él decía que se levantó ese domingo, se levantó enojado con Dios. Y dijo, Señor, no vuelvo a predicar sobre ese texto que diga, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Porque yo he pedido y tú no has respondido. Y tampoco vuelvo a predicar el texto que dice, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidan será hecho, porque cientos de personas estaban orando por mi esposa y tú no has respondido. Y dice que en ese momento que estaba así, dice, me levanté rebelde, dice, me levanté rebelde. Es un teólogo, Samuel Pérez Millo es un teólogo, es un maestro de la palabra. No pensaría que no así, pero es que todos somos polvo.
Dice, Dios lo llevó a un texto de Apocalipsis donde dice, jugará Dios toda lágrima, todo dolor. Y es como si Dios le dijera, me pediste que la sana, allí no hay enfermedad. Me pediste una vida buena, allá no hay sufrimiento, allá no hay dolor, allá no hay muerte. He respondido a tu oración más de lo que tú. Hermano, así lo trata Dios aún. Con misericordia. A Elías le llevó un plato de comida. A nosotros nos trae la comida, ese alimento que nos consuela. Cuando estamos rebeldes, cuando estamos bravos con Dios. Usted ve que los hijos se ponen bravos con los papás, ¿verdad? Su misericordia es la misma. Su amor es el mismo. Porque es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Por eso, mi hermano, el creyente no le teme al paso del tiempo, ni al final de su vida, porque nuestra esperanza está en el Dios eterno que nos sostiene. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Por eso dice otro salmo que aún en la vejez fructificarán y estarán verdes y vigorosos. En Cristo nuestra fragilidad se convierte en un puente hacia la eternidad. En Cristo pasamos de la debilidad a la fortaleza, porque Cristo murió en debilidad, pero fue levantado en poder. Y en Cristo nosotros también, mi hermano, moriremos en debilidad, pero resucitaremos en poder para nunca más morir. Maravilloso es Dios. ¿Cómo no decir entonces a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor, bendice a tu Señor? Y termina este salmo con una declaración majestuosa de Dios como Rey soberano, como Rey absoluto, y una exhortación universal a alabar a Dios. Después que el salmista ha dicho, alma mía, bendice al Señor, ahora invita a todo el universo a alabar a Dios, pero empieza primero declarando la soberanía y la majestad de Dios. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció, afirmó, o sea, es un trono inamovible, es un trono estable. Pero ¿dónde? ¿Dónde afirmó Dios su trono? ¿Dónde? En lo más alto. En los cielos, donde nadie jamás se ha sentado, donde nadie jamás ha llegado, donde no hay ningún otro trono ni dominio que siquiera se haya igualado y mucho menos que esté por encima de él. Dios ha puesto su trono en lo más alto. El trono de Dios es más alto que cualquier otro trono. Padre nuestro, dice Padre nuestro que estás los cielos. O sea, está en una posición superior a todos. Hoy repito, estableció su trono donde nadie nunca se ha sentado. Solo Dios. Y como Él está sentado en lo más alto, entonces Él domina sobre todo. O sea, todo está por debajo de Él. Todo está por debajo de su poder, de su autoridad, de su dominio, de su soberanía. Él domina sobre todo. No hay nada en el universo, nada que no esté bajo el dominio absoluto de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 115, nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Y como está en los cielos, todo lo que quiso
Ha hecho. O sea, puede hacer todo lo que quiera por donde está. O sea, no hay nada que esté por encima de él. Nuestro Dios está en los cielos, mi hermano. Mire, usted ve en la Biblia y Dios ordena un ejército de moscas para que vayan a molestar a Egipto. A mosca le obedece. Y un ejército de langostas. Y un ejército de piojos. Mire, ver a ver si usted es capaz de mandarlos. No es capaz de sacarlos de la cabeza. Oiga, y Dios le mandó un ejército de piojos. Y eso que los hizo eran calvos. Yo no sé cómo, pero los piojos los molestaban. Si ellos se rapaban precisamente porque le tenían miedo a los piojos. Dios pudo abrir el mar rojo. La ciencia se rompe la cabeza. ¿Cómo fue? Es que Dios domina sobre todo. Dios pudo enviar granizos, piedras de fuego del cielo. Dios pudo detener el sol, la luna, la tierra, lo que se detuvo. Cuando Josué dijo, sol, detente. ¿Dónde fue? En Gabaón. Creo que fue. Y tu luna en Ajalón. Y la ciencia dice imposible. Porque si la tierra se detiene un segundo, hay una catástrofe mundial. Es que Dios domina sobre todo. Él puede parar la tierra y que no pase nada. Mira, mi hermano, Dios le dio la orden a los cuervos que le llevaran pan y carne a Elías. ¿Y por qué los cuervos lo hacían? Porque Dios domina sobre todo. Algunos han tratado de desvirtuar y decir, no, pero es que los cuervos no eran pájaros, eran unos grupos de personas, eran como unas pandillas, algo así, que se llamaban los cuervos. Hermano, a mí no me cuesta creer que eran cuervos, no me cuesta. Porque estamos hablando del Dios que domina sobre todo. No me cuesta creer que un gran pez se tragó a Jonás. Y la Biblia no dice qué pez, pero si la Biblia hubiera dicho que era un bocachico, no creyera. Y yo no sé cómo, pero si la Biblia, porque es que Dios domina sobre todo. ¿Verdad? No, que una ballena no pudo ser, yo no sé qué pez, pero Dios domina sobre todo. Dios le ordenó, a un gusanito le ordenó que le molestara, que le fastidiara la vida ahora un ratico, ¿verdad? Dios hace que el hierro flote. Por allá se le cayó un hacha a uno en el agua y flotó el hierro. ¿Y cómo pasa eso? Es que Dios domina sobre todo. Mira, mi hermano, en todo el vasto universo, escuche, todos obedecen a Dios. Todos. Incluso Satanás y sus demonios, que aunque son unos rebeldes, se someten a Dios. Obedecen las órdenes de Dios, así sea regañadientes y contra su voluntad, pero nunca contra obediencia. Y hacen lo que Dios les dice al pie de la letra y tienen que hacerlo porque los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. En este mundo no existen dos fuerzas que se enfrentan, no existen dos fuerzas que luchan, no existe, porque nadie puede luchar contra Dios, solo existe un poder absoluto que es el poder de Dios. Y si bien es cierto, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y que Satanás es el príncipe de este mundo, con todo y eso, él está sometido a lo que Dios le permite hacer. ¿Usted se imagina, mi hermano, si Satanás y sus demonios no estuvieran sometidos al poder de Dios? ¿Usted se imagina cómo sería este mundo si Satanás y sus demonios tuvieran licencia para actuar fuera de la voluntad de Dios? ¿Usted se imagina? Que Dios nos guarde. Esa es la Biblia del Apocalipsis, que cuando Satanás se ha lanzado a la tierra, dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque, oye, va bravo el hombre. Todo.
está gobernado por Dios. Cuando Satanás entró en el corazón de Judas para vender a Jesús, eso era lo que Dios le había mandado a hacer. Porque eso estaba determinado por Dios. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuál es el punto, mi hermano? El Dios que tiene misericordia de nosotros, el Dios que tiene compasión de nosotros, no es cualquier persona. Es el Dios que gobierna sobre todo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Mire, yo puedo tener misericordia de usted, pero no podré hacer mucho por usted, porque tengo mis limitaciones. Pero aquel que se compadece de mí, que tiene misericordia de mí, es aquel que gobierna sobre todo el universo, que domina sobre todo, que nada se le sale de las manos, que todo está bajo su control, que tiene en el cielo su trono y todo está por debajo de él, nada por encima. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Es por eso que tenemos una gloriosa confianza, mi hermano, en ese Dios. El Dios de misericordia es el Dios que también domina sobre todo. Y mire, hermano, qué dicha, qué bendición haber sido salvados por ese Dios grande y único. Qué bendición pertenecer al pueblo de Dios. Qué bendición pertenecer a la familia de Dios. Qué bendición estar en ese grupo sobre el cual la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Qué bendición, qué privilegio. Y hermanos, y nosotros tenemos que decir, es cierto, Dios ha tenido misericordia de nosotros, es cierto, hemos visto la compasión y la misericordia de Dios, es cierto, Dios ha intervenido en situaciones que yo no sabía qué hacer, es cierto, Dios me ha librado de muchas, es cierto, que Él domina sobre todo, alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo no alabar el nombre de Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre de Dios? ¿Cómo no decirle, alma mía, bendice al Señor? No se olvide, alma mía, de los beneficios de Dios, de lo bueno que es Dios. A pesar de mis pecados, de mis errores, Dios ha tenido misericordia. Dios ha sido bueno. No nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, como está lejos el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que el salmista invita ahora a los ángeles, de hecho a su alma, que alabe a Dios, pero es que Dios es digno que todos le alaben. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Mire cómo presenta a los ángeles, como poderosos en fortaleza. Son poderosos, pero sometidos a Dios. Son gloriosos, son santos, pero sometidos a Dios. Obedecen la voz de Dios, porque no hay mejor alabanza, no hay mejor adoración que la obediencia. Esa es la mejor adoración, la obediencia. Ellos obedecen, ejecutan las órdenes de Dios. Cualquier criatura, mi hermano, por fuerte y poderosa que sea, nunca será mayor que Dios. Nunca estará fuera del dominio de Dios. Y si los ángeles, que son seres poderosos, le obedecen y le bendicen, entonces, ¿qué queda para nosotros? Que somos como la hierba, que somos menores que los ángeles, pero que además hemos sido receptores de la gracia de Dios. Los ángeles no han experimentado la salvación como nosotros. Los ángeles no han experimentado la misericordia de Dios como la hemos experimentado nosotros, porque ellos son seres santos, sin pecado. Pero nosotros somos pecadores y a pesar de eso Dios nos ha amado y nos ha salvado. ¿Cómo no unirnos entonces a ese coro angelical? ¿Cómo no unir nuestra alma a la adoración angelical? No solo los ángeles, dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Miren que la adoración, la bendición, va ligada a la obediencia. No sé si usted se da cuenta, pero dice, bendecid a vosotros
bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos de fuerza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a su precepto. Y luego dice, bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. La obediencia y la adoración son inseparables. Dios no quiere expresiones de labios. Dios quiere alabanza de un corazón que le ame. Y el que me ama, mi palabra guardará. Sus ejércitos, todos los ejércitos de Dios. Algunos sugieren que el salmista está ampliando el círculo, los que deben bendecir a Dios. O sea, que no quede nadie por fuera. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y cualquier otra criatura que pueda existir. Pero nosotros no sabemos. Y la Biblia habla de los seres vivientes y algunos dicen que es esto. No sabemos qué criaturas, mi hermano. Pero todos sus ejércitos deben alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Algunos consideran también que estos ejércitos pueden incluir los astros. La Biblia le da o se refiere a las estrellas, al sol, a la luna como los ejércitos del cielo. ¿Se ha leído esa parte de los ejércitos del cielo refiriéndose a la luna? Pero el punto es, mi hermano, es que todos, al final también toda la creación, alaba a Dios. Dios es digno de ser alabado. Ya decía, no hay criatura, por poderosa que sea, que esté por encima de Dios. Todos le deben obediencia y alabanza a Dios. Toda criatura, por elevada que sea, existe con un propósito, para la gloria de Dios. Porque todo Dios lo hace para su gloria. Por eso el salmista ahora invita a todos. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Todas sus obras, o sea, todo lo que existe, porque todo lo que existe es obra de Dios. O sea, porque no existe nada que Dios no haya hecho. Y en todos los lugares de su señorío, es decir, en todo lugar, porque no hay un solo milímetro en este universo donde Dios no gobierna. El señorío de Cristo es en todo el universo, así que todo el universo, todo el mundo cósmico, el mundo de creación, lo que vemos, todo debe alabar a Dios, debe bendecir a Dios. En algunos salmos vemos a la creación alabando, los árboles dando palmadas de aplausos. En el Salmo 148, por ejemplo, ya llegaremos allá, y habla de que le alaben los montes, que le alaben los árboles, los mares, los collados, todos le rinden alabanza a Dios. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, o sea, le lleva el mensaje. Una noche a otra noche declara sabiduría. Sin embargo, no hay palabras, no es oída su voz, o sea, es un mensajero mudo, pero transmite un mensaje, y ese mensaje, esa palabra, va por todo el mundo. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. Cada día que el sol se levanta como gigante, como esposo que sale de su tálamo para recorrer la tierra, cada día que el sol está hablando de la gloria de Dios. Cada amanecer, cada atardecer nos está hablando de la grandeza de Dios. Todo funciona tan sincronizado. No hay un día en que el sol se quedó, oye, pasó el sol, no. Es todos los días sucede, mi hermano, diciéndonos, hay un diseñador inteligente que creó este universo. Es un mensajero, eso lo vimos cuando se llama el Salmo 19, es un predicador mudo, no hay palabras, pero transmite un mensaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios, todo el firmamento, hermano. Nosotros vivimos en una cultura tan ocupada que a veces no apreciamos esos detalles y no vemos la mano de Dios en tantas cosas. En un amanecer, en un atardecer, pero no la gloria de Dios. Todas sus obras le alaban, mucho más, y con más razón aquellos que hemos sido hechos conforme a su imagen y semejanza, y que hemos sido hechos de nuevo, y el nuevo hombre es conforme al que lo creó. Hermano, la razón de nuestra existencia es la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria.
Y la razón por la cual Dios va a castigar al mundo es porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Mire esto, hermano. La razón de nuestra existencia es la gloria de Dios. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quienes habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Eso es impiedad, no glorificar a Dios es impiedad. Nosotros fuimos creados para su gloria. El pecado nos destruyó, estábamos muertos, pero Él nos dio vida para que ahora que tenemos la simiente de Cristo, retomemos ese propósito, vivir para la gloria de Dios. Y vivir para su gloria empieza con la obediencia a Dios. Es la mejor alabanza, es la mejor adoración. Por eso el salmista regresa otra vez a su alma. Cierra el círculo como empezó. Bendice, alma mía, a Jehová. Se cierra un círculo perfecto de adoración. Empieza con su alma. Alma mía, bendice a Jehová. No olviden ninguno de sus beneficios. Luego nos habla de el carácter misericordioso, compasivo de Dios. Y invita entonces a todo el concierto universal. Pero mi alma no puede quedarse por fuera. Mi alma no puede quedarse por fuera. Yo tengo más razones para alabar a Dios. Dios ha sido bueno conmigo, mi hermano. Usted no puede decir, no, aquel sí, porque Dios ha sido bueno con aquel más que conmigo. No, Dios ha sido más bueno conmigo que con cualquiera. Y si usted es consciente, usted tendrá que decir, Dios ha sido más bueno conmigo que con cualquiera. Porque es que somos pecadores, es que somos malos. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros, mi hermano. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Hoy pareciera que no todos bendicen el nombre del Señor. Es más, el escritor hebreo dice que Dios sujetó todo bajo sus pies, pero parece que no todo está sujeto todavía a sus pies, ¿verdad? Pero vendrá un día, mi hermano, cuando Cristo establezca su reino. Entonces, dice la Biblia, escuche, que toda rodilla, la rodilla de los que están en los cielos, toda rodilla de los que están en la tierra, toda rodilla de los que están debajo de la tierra, se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para su gloria. Alabado el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 5, después que habla del coro de los 24 ancianos y de los millares y millares de ángeles que se unen al coro, dice el versículo 13 del capítulo 5, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, o sea, todas las cosas que hay en el cielo, todas las cosas que hay en la tierra, todas las cosas que hay en el mar, todas las cosas que hay debajo de la tierra, a todos oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto, mi hermano, esto que dice el salmista, esto tendrá fiel cumplimiento. Todos le alabarán, todo lo que esté en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra, y el mismo infierno tendrá que declarar que Jesucristo es el Señor, y tendrá que declarar que la gloria, la honra, el poder y la alabanza pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Este es un salmo precioso, mi hermano. Es un salmo que empieza con ese llamado al alma, pero luego se extiende a toda la creación. Este es un salmo que nos recuerda, que nos lleva primero, mi hermano, o nos invita a hacer memoria. No se olvide lo que Dios ha hecho por usted. Hay pruebas, hay luchas, hay lágrimas, pero no se olvide lo bueno que Dios ha sido con nosotros.
Él nos ha perdonado cuando no lo merecíamos. Él nos sanó cuando estábamos rotos, destruidos. Nos redimió, nos rescató de la muerte y de la muerte eterna. Nos coronó con su amor y su misericordia y nos renovó para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Hermano, Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros, mucha y mucha paciencia con nosotros. Dios se ha compadecido mucho de nosotros. Y esa compasión de Cristo fue encarnada, esa compasión de Dios fue encarnada en Cristo. Jesús es la máxima expresión del amor y la misericordia de Dios. Cuando Satanás le quiera sembrar dudas del amor de Dios, entonces mire a la cruz y recuerde cuánto nos amó el Señor. Jesús es la mayor evidencia del amor de Dios. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la más grande evidencia del amor de Dios, que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso, mi hermano, no deje su alma en silencio. Cuando su alma esté abatida, dígale: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuando su alma esté desanimada, entonces dígale: alma mía, bendice al Señor. Bendice, tienes razones para bendecirlo. Dios ha sido bueno. No tengo nada para poner a la mesa, pero tengo razones para bendecir a Dios. No tengo salud, pero tengo razones para bendecir a Dios, porque Él ha perdonado mis pecados, porque Él me ha coronado de favores y misericordias, porque Él me ha sanado de la peor enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Tengo problemas en mi hogar, en mi matrimonio, pero sigo teniendo razones para bendecir a Dios. Tengo problemas con mis hijos, pero tengo razones para bendecir a Dios. Alma mía, bendice al Señor y no se olvide de sus beneficios. Alma mía, deja de mirar los problemas y mira todo lo que Dios ha hecho por ti. No deje que su alma se calle. Cada mañana cuando se levante, diga: alma mía, bendice al Señor. Todos los días, cada mañana, cada día es un regalo de Dios, mi hermano, para decir: alma mía, bendice al Señor. Bendice a tu Dios, al Dios que te ha bendecido, porque Dios nos ha bendecido.